Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Reciban la más cordial bienvenida al Masaje Cerebral, el primer masaje cerebral de este 2024. Sí, damita caballero, jóvenes adultos, hemos llegado al 2024. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? ¿Qué nos depara el destino? Hay algunos datos que nos podrían espantar más de lo que nos podrían dejar tranquilos, tranquilas. Pero lo que sí es seguro es que todavía hay masaje cerebral. Hasta que nos dé vida o la radio, o las plataformas, o este planeta y la humanidad, porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Como usted bien sabe, hemos tenido varios episodios hablando alrededor de Somos lo que comemos. Y antes de hacer un cambio a otra temática, nos gustaría pues hacer un pequeño episodio de reflexión, siempre acompañados de mi queridísimo Andrés Cotteriart, que está en el otro micrófono. Carnal, ¿cómo estás? Pues muy contento, ¿no? De a lo mejor en términos calendáricos, pero de iniciar un nuevo ciclo que siempre pues se presta a la reflexión y al toque de base, que creo que es básico para la larga ir intentando llevar el barco a mejor puerto. Y bueno, alegre que a pesar de todas las efemérides no muy positivas que sacuden el globo terráqueo, ¿no? Pues aquí estemos y todavía haya radio y todavía haya podcast y todavía haya gente de afuera que nos escucha y que le da sentido, pues, ¿no? Le pones sazón a la semana, ¿no? Hacer esto y venir a conversar. Y en efecto, estábamos pensando que ya que esta miniserie en específico de Somos lo que comemos, sobre nuestros usos y abusos alimenticios, pues da para mucho más, ¿no? Ya lo hemos dicho, vamos a hacer una segunda temporada de miniserie, vaya, hacia más adelante en este 2024, hacia el otoño, yo creo, porque tenemos pues varios temas que se quedan en el tintero y que valdrá la pena retomar. Vaya, porque al final lo que comemos y cómo producimos los alimentos y demás es algo que a todo mundo compete, porque todos comemos, ¿no? Vaya, entonces creo que se va a quedar definitivamente como una de las metas que tendremos a lo largo de este año en la nueva era del masaje cerebral. Y mientras tanto, pues nos gustaba la idea también de cerrar poco a poco, ¿no? No dejarlo nada más así en seco y ya pasarnos a otra cosa. Si bien el próximo episodio que vamos a tener es un poco una transición entre miniseries, ya verán, porque vamos a salir de los métodos de producción alimenticia a través de polinizadores y eso nos va a engarzar con el mundo de los invertebrados, porque la próxima miniserie gira en torno a los animales que no tienen huesos, pero que sostienen al planeta, ¿no? No solo animales, pero vamos a meternos a invertebrados y podemos entender invertebrados también como plantas y hongos, ¿no? Porque no tienen vértebras. Entonces, pero mientras llegamos a esa transición, creo que es padre preguntarse, Claudio, ustedes, yo, ¿qué cambiamos? O sea, a través de hacer esta pequeña indagación en producción alimenticia, la verdad es que es imposible, si tomas cierta conciencia, no tomar algunas acciones, ¿no? En torno a lo que... Entonces tú, Claudio, mi primera pregunta sería, ¿has tomado algún cambio a partir de los episodios? Sí, definitivamente. Yo he hecho varios cambios que siento son pequeños pasitos, muy, muy pequeñitos para mí, pero que sí requieren de un pequeño esfuerzo extra, ¿no? Por ejemplo, mucho antes de esto, yo ya procuraba no comprar agua en
Garrafón. en garrafón Sí. o en estas botellas de PET, ¿no? Sí, más bien en botella Ajá. de PET. Sí, el garrafón Reciclable. se reutilizable. rehúsa, ¿no? Sí. Pero ahora hablando de la comida, yo como que no había cachado, sobre todo, y lo que más me preocupó, la cantidad de comida que desperdicio. Ah, O sea, como el despilfarro, pues, Sí, ¿no? sí, No, sí. el comprar, como dicen por ahí, que tienes más grandes los ojos que la boca y entonces compras más comida de la que te comes. Sí. Y eso me pareció preocupante cuando escuchamos los datos que se dieron acá. Sí, Dije, madre santa, claro, eso es culpa mía y de nadie más. O sea, yo no soy el dueño de todas las toneladas que se desperdician, pero no comerme algo es totalmente mi culpa, ¿no? Ahí Claro. sí Ujú. es no calcularle, pues, ¿no? Yo no sé si tú caíste en ese 20. No, y completamente es importante también ahí como creo que identificar cosillas pequeñas que uno puede cambiar, porque al final, ¿no? Son cambios graduales Ujú, que se van sumando y generan un cambio grande, ¿no? Un cambio significativo. De procurar no desperdiciar está muy sencillo. Yo en mi casa, tu casa, su casa, ¿no? ujú. Nuestra casa. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que no se desperdicia mucho porque somos pues 3 bocas continuas, 4 bocas transitoriamente que alimentar. Y luego siempre hay visitas y demás, pasa mucha gente por ahí. Entonces siempre hay, se acaba, ¿no? Ujú. O sea, se agota. Pero fíjate que otros cambios pequeñitos que pudieron haber surgido, yo la verdad es que algunos productos ultraprocesados no los había leído como tan producto ultraprocesado como lo son, ¿no? Ujú. O sea, ejemplo cualquiera, embutidos, ¿no? Ajá. Embutidos además ya cortados, o sea, como ya sabes, la tabla de embutidos selectos, ¿no? Que te da Sí, una sí, variedad sí, de sí. 3 o 4 y que sobre todo a mi hija, le encantan. O sea, es algo que si tú le das, digamos, barra libre de esos embutidos, Ajá. podría empacharse, ¿no? Claro. No sé si pase con muchos infantes, pero a lo mejor la grasita y todo, son cosas Ujú. muy sabrosas. Y a partir de nuestro episodio de productos ultraprocesados fue que yo hasta eso, a lo mejor lo quería ignorar, pero hasta ese momento caí en Ujú. cuenta de, no manches, claro, embutidos rebanados que tienen una vida de anaquel de meses, Ujú. ¿no? O sea, que te prometen durar hasta incluso años si no los Sí. abres. Evidentemente, o sea, no se necesita, ¿no? Echarle mucha imaginación para llegar a formularse que todo eso pues, está lleno de cosas Claro. ¿no? Sí, o sea, ese elemento que hizo evidente algo es el por qué no se echa a perder tan rápido lo que tienes empaquetado. Sí, Y es una locura. O sea, fue totalmente. como, está lleno de 1000 cosas. O sea, estoy comiendo quién sabe qué, Sí, que no deja hacer a la chamba ni a las bacterias. O sea, sí, suena peligroso, ¿no? completamente. Entonces, eso fue un cambio Ujú. radical ahí en casa y, bueno, hay que hacer la chamba, como tú decías, es que ponerle un poco más de energía a lo mejor y pues ir a los lugares donde procesan la comida y entonces ya no es ultra procesado, es solo pues procesado, ¿no? Hay Ujú. varias empacadoras como la Selva Negra, es uno, hay Ujú. varios en la ciudad que ellos mismos están generando el producto. Entonces, bueno, ese es un tipo, si uno dice, yo no puedo vivir sin salami, porque Ujú. puedes decir eso, pues hay que buscarse qué es salami, ¿no? Claro. Lo mismo que pasa con la carne o los cárnicos en general, ¿no? Que después de nuestro episodio de carne drogada, apuesto que nadie quedó sin inquietarse o perturbarse con respecto a su bistec, ¿no? Entonces, claramente que ahí pues son a quién le compras y qué compras, ¿no? Y esos también son cambios chiquititos. Y el cambio, digo, yo ya hacía composta y un poco por eso conocí el proyecto Somos Composta, pero a partir de también el otro de biotransformación y he estado empezando a pensar cómo lo hago con mis gatos también, ¿no? O sea, como así cuando te plastificas y de pronto dices, órale, si te das cuenta el cambio, la cantidad de plástico que ya no estás produciendo o consumiendo, pasa lo mismo con la composta y con todo lo que tenga que ver con la salida de tus consumos. Y lo que pasa es que ahora sí ya compro agroecológicos, ¿no? Ya compraba yo en el mercado, pero claro, cuando compras en el mercado y te das cuenta que la fruta trae una calcomanía, o sea, que en el Ujú. mercado todavía estás comprando fruta con Sí. calcomanía, todavía estás comprando una fruta que viajó alrededor del mundo para llegar hasta ti Ujú. relativamente barata y que entonces no tiene, ¿no? Ahí Claro. dices, uy, sí, no es que O sea sea, el puede ser mercado, el mucho el súper. tianguis, pero Exacto. todavía
Entonces, pues sí, agroecológicos y digo, pequeños cambios, repito, que van sumándose, ¿no? Y bueno, ya nunca más comeré una Maruchan. Sigues comiendo Maruchan. Y no se diga, pues, el salmón, ¿no? Después de que complejizamos que hoy por hoy el salmón es lo mismo que el pollo, ¿no? Básicamente, pero incluso con una huella ecológica mucho peor, porque las granjas de salmón alrededor del mundo, pues, tienen una huella marítima muy, muy, muy difícil de dimensionar. Es brutal, ¿no? El impacto a la vida marina del salmón. Así que bueno, pues eso. Y si uno decide consumir, pues al menos lo hace con cierta conciencia. Cuéntenos ustedes qué cambiaron allá afuera, @coteriart, @claudífonos, #masaje cerebral 2024. Estás escuchando Masaje Cerebral. Qué bueno que no le cambiaron o si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida a este primer masaje cerebral del año, primer mensaje de 2024, ya con la cuesta de enero volviéndose, ¿no? Cada vez una pendiente más pronunciada y aquí haciendo pues nada más como un cierre de nuestra miniserie sobre alimentos y a la vez vamos a ir abriendo otras cosas. Yo me quedé con un episodio que a lo mejor no haremos, pero un tema del que no hablamos, Claudio. Y me hubiera gustado dejarte esta pregunta antes del corte, pero te la voy a hacer ahora. Se las voy a hacer allá afuera. Que es, si tú fueras antropófago, Claudio, o sea, si fueras a ya recurrir a esa situación de comerte a un ser humano, ¿no? Comer a otro ser humano, socorrer al canibalismo, ¿a quién te comerías? O sea, a ti. ¿A qué persona te comerías? ¿Ustedes a quién se comerían? ¿No? Es una clásica pregunta, a lo mejor también. A los ricos. Fila del baño, ¿no? En la fiesta. Si usted fuera antropófago. ¿A quién te comes? Digo, porque la discusión se va haciendo así, ¿no? Yo alguna vez la empecé a vivir hablando de comida en unas peleas de gallos, fíjate, que era en un lugar muy rural, y donde al día siguiente de las peleas, pues comías gallo de pelea, ¿no? Que es un gallo realmente peculiar porque está muy oxigenado, o sea, es un gallo atlético, vaya, una carne casi negra, no es ese blancuzco normal del pollo, y muy rica. Sí, corrioso, o sea, estás con músculo, pero sí de un sabor muy, muy marcado. Y entonces, claro, sale esa duda, si fueras antropófago, ¿te comerías un atleta? ¿No? A lo mejor estarías comiendo muchos anabólicos. Te comes a Usain Bolt. No, si le puedes hincar el diente, si lo alcanzas, ¿no? Si lo alcanzas. Pero claro, entonces dices, no, a lo mejor un atleta no, y te vas al otro extremo, pues alguien con obesidad, ¿no? O sea, que tenga el hígado así como paté, suavecito. Que esté muy marmoleado. Te gusta la carne marmoleada, ¿no? Todo eso se reduce. ¿Te gusta la carne marmoleada o no? Y ya, claro, esto es a tono de broma, obviamente, quiénes se comen ustedes, pero rápidamente caes en cuenta de que, bueno, los lechones, ¿no? El cabrito, pues a lo mejor un bebé, ¿no? Esto es una conversación muy buena para tener con sus estudiantes, si ustedes tienen estudiantes. ¿A quién se comerían? Y esto me vino a la mente, la antropofagia, el canibalismo, porque claramente es un tema de temas que daría justo para un episodio, pero a lo mejor no somos lo que comemos, porque ahí tendría que ser somos lo que comimos, ¿no? O sea, un episodio un poco más de corte antropológico y histórico, porque, bueno, en muchas partes de Mesoamérica se practicaba el canibalismo ritual, ¿no? Y entonces somos un pueblo que tiene esa herencia, pero no solo en Mesoamérica. Resulta que, claro, los conquistadores lo usaban como una especie de marcador del salvajismo, ¿no? Y ya sabes, todas estas historias de los pueblos caníbales de los mares del sur, en Indonesia y Micronesia, que en realidad sí eran ciertas, o sea, sí eran pueblos caníbales, lo cual no los volvía más o menos salvajes. En Europa medieval comían también muchos humanos. De hecho, hay recuentos de la Europa medieval de mercados en España, ¿no? Antes de que llegaran aquí, que es que a fundar la Nueva España, en que pues con las hambrunas y todo, pues se comía gente, ¿no? Y había mercados donde vendían de pronto pedazos de gente. Y bueno, el canibalismo, hay algo interesante que es, si bien entre humanos, obviamente, como algo, digo, como una especie de barrera moral, está bien no comernos entre nosotros, ¿no? No metafóricamente hablando, porque el capital, el mercado nos come, queramos o no. Pero sí es cierto que si te vas al reino animal, o sea, volteas al resto de los animales, al resto de los mamíferos, al resto de todos los demás animales,
es una práctica muy común, ¿no? Casi que es raro el grupo de animal que no practica canibalismo dependiendo de ciertas condiciones, o incluso mamás que se comen a sus hijos, ¿no? O se comen a unos de sus hijos para que los demás sobrevivan, o hermanos que se comen entre ellos, o bebés que se comen a la mamá. Hay un montón de estrategias caníbales y a todas luces, pues es una práctica que tiene ventajas hasta evolutivas, ¿no? Digo, mientras no te comas a todos tus congéneres, Claro. mientras te comas a ciertos congéneres. Y hay muchos experimentos interesantes con, por ejemplo, los renacuajos o los ajolotes, que nacen un montón, nacen miles, y hay algunos que empiezan a comerse a sus hermanos y tienen cambios genéticos, o sea, a cambiar de dieta, o sea, se vuelven, en vez a muchos estos son, a lo mejor cuando están en su etapa larvaria ahí en el agua, son herbívoros, y de pronto hay uno que se empieza a comer a sus hermanos y se vuelve carnívoro y se desarrolla muy rápido, y esos son muchos de los que llegan a ser adultos. Claro que luego te pones a ver a los hermanitos y muchos de sus hermanitos tenían malformaciones. O sea, hay una estrategia reproductiva ahí que está usando el canibalismo como una ventaja para la progenie. Pero bueno, dentro de los humanos hay, nada más me acordé porque leí hace poco un libro que me quería dejarles aquí de recomendación. Si es que les gustan estos temas, ¿no? Si no, no es necesario, pero que se llama Cadáver Exquisito. Cadáver Exquisito es de Agustina Basterrica, una escritora del Cono Sur de allá de Argentina. Y es un libro que hace unos años, en 2017, ganó el premio Clarín de novela y que por un tiempo fue inconseguible aquí, pero que luego, pues ahora en tiempos recientes se ha dado, hay una edición aquí y que es muy divertido porque lo que plantea Agustina es una especie de especulación, es un mundo especulativo, no muy lejano, donde el canibalismo se ha industrializado. O sea, es un mundo en el que por una pandemia, por un virus, nunca te queda muy claro qué fue, pero el resto de carnes animales ya no las podemos consumir. Que vamos para allá, ¿no? Sigamos dando, nada más escuchen el episodio Carne Drogada o piensen lo que pasa con el pollo o con el salmón. Pronto ya no vamos a poder comernos eso, ¿no? Claro. Pero bueno, en este mundo, en este universo, ya no hay ningún otro producto cárnico que podamos consumir. Y entonces, pues nos volteamos a ver a nosotros mismos, ¿no? Porque con esta ansiedad de ser carnívoros, no vamos a quedarnos sin carne. Y entonces, en este universo te lo plantea ya más adelante. O sea, no te explica cómo llegó a pasar eso, sino ya es industrializado. Y es obviamente una crítica a la industria de la carne. Imagínate, en Argentina además. Claro. Porque entonces lo que se empieza a hacer es a través de cómo lo nombras, ¿no? Cómo tú nombras algo, lo vuelves un objeto o no. Y entonces estos humanos que nos comemos en este mundo paralelo, no les damos lenguaje. O sea, los criamos, les llamamos cabezas, ¿no? Como si fueran ganado, digamos, y los criamos aislados. Entonces no adquieren lenguaje y entonces los animalizamos más. Y entonces, de alguna manera, hay esa distancia que te permite comértelos, ¿no? Pero es un libro, la verdad, súper perturbador, pero muy recomendable, porque tiene muchas de estas reflexiones sobre el lenguaje y sobre cómo nombras las cosas y cambia tu relación con ellas. Y pues presenta, claro, el capitalismo ido a un extremo, ¿no? Que es comernos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces, claro, y ya luego todo lo demás es nada más un espejo de lo que ya pasa. O sea, tú vas a una carnicería hoy por hoy, ¿no? Y si lo descontextualizaras, o si ustedes son veganos o vegetarianos, a lo mejor les parece completamente inaudito lo que pasa y completamente violento lo que pasa en una carnicería común y corriente de estos días, ¿no? Bueno, ahora imagínense eso, pero con dedos de humano, ¿no? Lenguas de personas, en fin, vale la pena, échenle échense un clavado si les interesan esos temas. Si ya lo han leído, cuéntenos qué piensan, ¿no? Cuéntanos ahí en @coteriarto, @claudífonos, también díganos, ¿a quién se comerían ustedes? Hay toda una saga. A mí es un tema que me parece interesante, más allá del legado, digamos, antropológico. También díganos si les interesa que hiciéramos un episodio, porque tengo aquí en la cabeza pensado a quién podremos invitar para hablar de Mesoamérica y el canibalismo en Mesoamérica, que es un tema, digo, es ciertamente controvertido, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? O sea, ¿no? Sí, comíamos pozole de pozole de vecino, pero ¿cuánto pozole de vecino? Bueno, no sé. Podríamos. Otro libro que se me ocurre, El Entenado de Saer, se apellida Saer, también argentino, y ese es otro librito que le da la vuelta al... no sé por qué estoy hablando de canibalismo, pero bueno, sí, que le da la vuelta a la situación de los caníbales desde
desde otra perspectiva. Y bueno, hay todo un legado cinematográfico, ¿no? A lo mejor se te ocurren a ti películas, pero a mí se me ocurre una que se llama Raw, de hace unos años, francesa. Se me ocurre Somos lo que hay, de Claire Denis. Muy buena también, muy, muy fuerte película. Esta de hace poco, ¿cómo se llama? Until the Bones. Until the Bones. Ah, ajá. También La de tiene la chamaca, onda. ¿no? Sí, también Sí. tiene onda. Bueno, a mí aquí es un tema que a veces me gusta, entonces ahí sí tienen sus recomendaciones. Pásenselas y les haremos caso en este 2024, que se me ocurría que a lo mejor tú me podías dejar una pregunta a mí por cambiar en el 2004 puede- para tener una nueva tradición. Que por cierto nos queda pendiente ¿no? el de las preguntas que ya tenemos nunca ese episodio hicimos pendientísimo. y acabamos el 2023 con ese pendiente, entonces a lo mejor le daremos seguimiento. Tenemos sus preguntas quienes hayan mandado. Gracias y pensaremos si les damos aire pronto. No tengo ninguna pregunta porque no lo tenía planeado. Ok. Estoy muy condicionado, ¿viste? Ni Sí, siquiera sí. se me puede ocurrir una pregunta en segundos. Pero bueno, vamos a darle un giro a este cotorreo en lo que le pienso. Vamos a otro corte del masaje cerebral y regresamos en breve. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Y ya estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral. Estamos haciendo un recuento de cierre, de cosas que nos quedaron ahí rebotando en la cabeza con respecto al Somos lo que comemos, que fue la miniserie que abordamos en los últimos meses del 23. Y pues hay varias cosillas que a mí me quedaron dando vueltas, ¿no? Como en estas cosas que cambiaron en mi vida, al menos como en una experiencia personal. Y obviamente se atraviesa por ahí la pregunta de si basta con que yo o Andrés Cota o cualquiera de ustedes haga ese pequeño cambio, o si es algo todavía mucho más grande que nuestro pequeño granito de arena. Y entre esas reflexiones, y ahorita que Cota puso un poco la cuestión del lenguaje, hablando del canibalismo, me acordé de esta frase que habla mucho de la gente no binaria y que necesita ser nombrada de otro modo, o gente de la comunidad, ¿no? Que dice, si no se nombra, no existe, y si no existe, no se atiende, ¿no? Y esa frase me ha estado... La he traído ahí como sonsonete desde hace un rato por cuestiones de género, pero ahorita llevándolo al terreno de las cosas que han cambiado en mi forma de consumir, el no nombrar algo o el no verlo o el no ver algo o el hacerse de la vista gorda con algo hace que esas cosas tampoco se atiendan, ¿no? Como el de, bueno, sí, ya me enteré que la industria cárnica es horrenda, es desgraciada, es antiética, pero a mí me gusta la picaña, ¿no? O sea, y eso, pues, evidentemente no abona porque tú ya sabes algo a la hora de comerte ese pedazo de carne, ¿no? Y lo mismo pasa con los desechos, ¿no? Yo no sé si tú viste un cambio en tus desechos de como basura, ¿no? Yo desde que empezamos a tener estos episodios, noté que la bolsa de orgánico estaba creciendo más que la de inorgánico. O sea, empecé a tirar menos plásticos, menos cartones, menos envolturas, ¿no? Y sí a tirar más huesitos, semillas, cáscaras, yo qué sé. Y hay algo muy loco hablando de este lenguaje como de cosas que no vemos, de cuando dejamos de observar lo que tiramos. O sea, cuando sale de tu casa, ya, claro. Ya para ti, ya qué importa, ¿no? Y en ese episodio en el que hablábamos de los desperdicios, de la composta, de los desechos, pues es un montón de basura, ¿no? De potencial basura que necesita un tratamiento, o si no, esto es
imposible, Ujú. ¿no? Y en la escalada en la que vamos de consumir muchísimo y tirar y tirar y tirar y tirar, pues pareciéramos no ir a ningún lado, ¿no? Y esta cosa de ojos que no ven, corazón que no siente, pero en este caso no es así, ¿no? Porque sí hay una repercusión que a lo mejor no es inmediata, pero todo lo que nos está pasando en este antropoceno, capitaloceno, como lo queramos llamar, es una reacción, ¿no? Es una consecuencia de nuestros hábitos de consumo. Y aquí lo que me pregunto es, ¿qué tanto esos hábitos de consumo son una consecuencia de cómo se produce Mm. o qué tanto se produce Sí. en consecuencia de cómo El se huevo o la consume? gallina El del huevo o la mercado, gallina ¿no? del mercado, exacto. Ajá. ¿Tú qué piensas? Yo solo podía pensar ahorita en ojos que no ven, pies que pisan caca. Este, no, que claro, o sea, es difícil, no sé cómo contestar la pregunta del huevo o la gallina del mercado, porque creo que una reacciona a la otra, ¿no? Y viceversa. Sí creo que hay un nivel que es desde el consumo, pues, y desde el acto político que hemos dicho aquí, que es tus elecciones de alimento y qué compras y qué no, es un acto político hoy en día, ¿no? Porque como tú bien dices, tú tiene consecuencias a largo plazo y a mediano plazo. Son cosas tan preocupantes como el campo, ¿no? O sea, que la viabilidad del campo a una generación. Entonces, eso es por el lado, digamos, del usuario y de elección. Pero lo que definitivamente tendríamos que estar empezando, digo, como colectivos y como gobiernos y como sociedades, a cuestionarnos es nuestra forma de producción. O sea, a lo mejor el paradigma que hay que atacar es cómo estamos produciendo. Y no solo es cómo estamos produciendo, sino estas especies de bemoles del mundo absurdo que hemos creado, en que de pronto hay un limón que viaja, ¿no? Cientos de kilómetros antes de que tú lo exprimas, en un acto que parecería inconsecuente, que, no, es que yo lo compré aquí en el mercado. Y todo ese transporte, vaya, pues es gran parte de la situación climática en la que nos hemos metido, que todo se transporta en carro, ¿no? Digo, en tren, en buena medida algunas cosas, pero fuertemente en camiones, ¿no? O sea, casi todos los productos se mueven en camión o en barco. Y luego tienes, de hecho, frutos o algunos alimentos que cruzaron el océano, ¿no? Es una cosa muy loca. Es como cuando un alemán, ¿no? Te está diciendo de comprar bio, ¿no? Y gastar más en su bio y entonces se siente que va al mercado bio, o sea, orgánico, y come mangos, ¿no? Pero entonces un alemán vegano que quiere comer mangos en invierno europeo, no está siendo más ecológico, ¿no? O sea, Claro. de hecho, a lo mejor está imprimiendo algo con consecuencias más nefastas para el ambiente. Entonces, dentro de las cosas que yo me he encontrado como posibles soluciones hacia las cuales tirar y que habría que tirar pronto, es un poco dando seguimiento a la idea de los huertos de barrio. Vayan, aquí en la ciudad ya tenemos varios, ¿no? En Tlatelolco, el de la Roma, y hay unos más chiquitos también, que es atender a las necesidades, o si no todas, algunas, cubrir varias de las necesidades alimenticias por barrio. Y entonces la idea no es tanto el huerto, aunque el huerto está bien, una cosa no quita otra, sino el edificio productivo. Ya en las ciudades tenemos edificios a pasto, o sea, no necesitas uno nuevo, puedes recondicionar uno que esté. Y la idea es que haces, pues, hidroponía, ¿no? La hidroponía gasta mucha menos agua que... Tú piensas que el segundo país que más jitomates produce del mundo es Holanda. O sea, solo después de España. Y Holanda, si lo ven en un mapa, no tiene territorio. O sea, todo es en hidroponía. Y bueno, hidroponía y sus derivados, ¿no? Y sus evoluciones. Y el agua que utilizan es casi nada. Y entonces lo que pasa es que, claro, si tú tienes un edificio, no son cultivos aislados, sino que un cultivo que hagas, de alguna manera puede nutrir al siguiente. Y entonces tú imaginas que tienes un edificio y tienes, pues, un piso de hortalizas, un piso de frutos y demás, y hasta arriba tienes abejas, ¿no? Tienes unas meliponas, a lo mejor en México, ¿no? Nos quitamos a las europeas, pero bueno, hasta arriba tienes a tus polinizadores, que también estás criando, que polinizan todo el edificio, y el agua y demás cosas y nutrientes se van deslavando y llegan hasta abajo donde estás criando peces, ¿no? Entonces haces como un sistema que está todo interconectado. Y de esa manera, si tú tienes, robándote un poco la idea del tequio, o sea, de trabajar por tu comunidad, imagínate que lo calculas, cada cuadra, cada barrio tiene nuestros edificios
Y si tú vives en esa cuadra y vas a acceder a esos alimentos, se te cambia por trabajo en el lugar de producción. Si lo pues vamos a hacer así, imagínate la cantidad de cosas, de costes ambientales que le quitas. O sea, ya no hay transporte, ya no estás explotando tierras, entre comillas, silvestres, ¿no? O tierras arables, que le llamamos, siempre ávidos de nuevas tierras arables. Y ahí podrías tener como tu sustento, digamos, básico. Y ya si algún día por ahí te comes un bistec, o sea, pero ya no estás convirtiendo el mundo en potreros, ¿no? Y además estás valorizando, estás haciendo una especie de campo interno a las ciudades en que se valoriza ese trabajo. Y entonces a lo mejor ya pagarías con menos dudas por el producto que viene de fuera, que tú no puedas producir. En fin, creo que sería muy importante esto, como que involucrar a la ciudadanía, a las sociedades, en su propia producción alimenticia. Porque no hay más. O sea, si tú te puedes hacer kombucha o te pones a hacer yogurt o te pones a hacer algo que puedas producir en casa, luego te das cuenta de que no es muy gratificante producir tu propio producto, sea lo que sea que produzcan. Ahora, imagínense más, ¿no? O sea, si para quienes de ustedes tienen la posibilidad de un jardín que envidia y siembran un par de cosas, hay una satisfacción, ¿no? En sacar la papa ahí de la tierra y comértela. Y obviamente va a ser un alimento, pues no tiene pesticidas, no tiene, ¿no? Todas estas cosas agregadas nocivas. Entonces, bueno, habría que pensar eso, el paradigma de la producción. Y mientras tanto, pues compren agroecológicos, que ya la tienen fácil, ¿no? Ya les hemos puesto ahí. Porque en México, si no vamos a producirlo por barrio, por lo menos lo producimos localmente, ahí en las chinampas, en Xochimilco, Tláhuac y demás. Y deberíamos empezar, como si no lo hacen ya, a pues, soportar ese método de producción y no traer comida de Chile, ¿no? O sea, la mandarina de Chile. Pero bueno, eso, si les parece, nos vamos al último corte de este primero del año. A ver, espérame, porque ahora sí me acabo de acordar de algo que sí te puedo preguntar. Sí. Okay. Hablando, fíjate, pensando en que estamos hablando de estas alternativas alimenticias, que su contraparte es, pues, la comida chatarra, ¿no? El ultraprocesado. Andrés Cota. ¿Cuántos McDonald's crees que se construyen o se abren cada semana? Esa es tu pregunta antes del último corte. ¿En el mundo, en América, en México? En el mundo. Ok. En el mundo. Oh, my God. Están escuchando El Masaje Cerebral, una cucharada de su propia medicina, Andrés Cota. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos entrando aquí al primer ocaso del Masaje Cerebral del 2024. Estamos, pues nada, haciendo una especie de recap de la miniserie que hicimos sobre alimentos, de nuestros consumos y que esperemos esté ayudando a abrir pautas de acción para este nuevo año, ¿no? Que estamos comenzando, en el que pues se vale tener esos propósitos y cumplirlos, entre ellos pues ayudar a que el antropoceno sea un poco menos lamentable, capitaloceno, plantaceno o como quieran ustedes llamarle. Ahí está nuestra era y que ahorita en breve yo daré un corte de caja de lo que nos legó el 2023 y por qué es importante empezar a redireccionar ese timón de barco ya, ¿no? Mientras eso pasaba, Claudio, pues, inaugurando también, variando la tradición, me puso en su lugar y me puso una pregunta que me está haciendo sentir como él todos los programas, ¿no? Porque la pregunta es, ¿cuántos McDonald's se abren? Semanalmente. Semanalmente, es por semana, es un corte semanal. En el mundo. Y eso, pues, a todas luces será terrible, ¿no? Los que sean, porque así fuera uno ya sería terrible. Porque, claro, McDonald's, ¿qué vende? Pues carne drogada, ¿no? Y productos ultraprocesados, básicamente. Pan que no se echa a perder, ¿no? Sí, todo el queso, o sea... Papas que quién sabe si son papas. ¿Qué tendrá de queso eso que llaman queso? Sí, ¿no? Su lechuga, bueno, sí tiene lechuga y entonces es más sano. Pero, no, y los nuggets, deja tú, o sea, los nuggets que es pasta. Pues mira, en lo que voy pensando una cifra, que seguro va a ser horrible,
Lo que sí sé es que el McDonald's se ha puesto de moda otra vez, curiosamente, entre muchos círculos. Y hay varios países, más de europeos y demás naciones, en que ahora es como hasta fashion, ¿no? Es como de los youtubers y demás Órale. socialites de las redes sociales, que el McDonald's ahora, ¿no? Tuvo un comeback, un auge, a la vez de que hay una cosa muy rara, porque Estados Unidos pues luego pone la pauta de cosas que no debía, porque lo que sea que hagan en Estados Unidos no lo deberíamos estar haciendo el resto del mundo, pero solemos hacer lo contrario. Fíjate que la cantidad de drive-thru, o sea, ahorita me acordé por el Automac, que en México teníamos pocos restaurantes que tenían este tipo de cosas, el Automac sí existe. Bueno, en Estados Unidos el viraje pospandémico del Automac, vamos, pero de todos los restaurantes, está subiendo a tal grado que ya es 30% del consumo. ¡Wow! Porque allá prefieren comer en su coche. O sea, porque, ¿no? Se quedaron con el trauma del borrego viudo. De junto. Exacto. Y prefieren comer en su coche, que me parece una cosa horrible, porque tú y yo aquí a lo mejor una vez hemos comido en un coche o en una bici, porque no te queda de otra. Pero ¿no? es incomodísimo. Es lo peor. Bueno, allá lo prefieren al grado de que ya hay Taco Bell y otras cadenas que están quitando sus restaurantes físicos. O sea, es una como cocina y ya solo son así carriles de autoservicio Wow. de que le sirven al coche. Todo esto es para comprar tiempo, queridos Correcto. radioescuchas, pero Ya haciendo lo notamos. dado estos dos fenómenos, me supongo que McDonald's va en auge, al contrario de lo que debería. Me voy a aventurar a suponer que en el mundo somos, tantos países reconocidos por la ONU, cada de esos países con una población promedio de... o sea, estoy así, ¿no? Haciendo como el cálculo. Pues se abren, mira, a la baja, te diría que la baja está en el orden de las varias decenas, que casi llegan a la centena, y a la alta, si yo dije, no, esto es terrible, son varios miles. Ok. Dos. Tiraste alto. Pero sí. Supuestamente al día se abren 8 McDonald's en el mundo. Ok. O sea, Lo cual quiere decir que son unos 56, 60 a la semana. Sea, ¿descansan los domingos o no? Nunca, McDonald's no descansa. Bueno, entonces sí, me fui a la alta, pero digamos... Pero estamos pensando que se abren alrededor del año 3,000 McDonald's. Lo cual es terrible. O sea, muchísimo. imagínate. Y son nuevos públicos, o sea, porque más donde están abriendo McDonald's es que muy probablemente son nuevas ciudades donde antes no estaba. Sí, no es que cerraron uno para abrirlo en otro barrio. Ajá, eso quiere decir que es una expansión y que es una penetración continua mundial, ¿no? Y nuevos países. A lo mejor es como países en los que no había. Claro, no había, no sé, en Perú, no se puede tirar un nombre. Y de pronto empiezan a abrir y entonces empieza... ¡Qué horror! ¡Qué horror, eh! ¡Qué cosa! Si eso está sucediendo, es simplemente porque es buen negocio. Y si están abriendo tantos es porque es un gran negocio. Y si es un gran negocio es porque la mayoría de personas no estamos pensando en nuestros actos alimenticios, ¿no? Sí, y además todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? O sea, tú bien decías los nuggets, la carne que no es carne, el pan que no se echa a perder, las papas que quién sabe... Más a eso súmale la cantidad de plásticos y cartones. Todo es de un solo uso. Y materiales que quién sabe qué son, que se tiran inmediatamente después. Sí. O sea, este tipo de consumo en realidad es uno de los peores consumos que existe. Debería estar prohibido. Debería estar prohibido, o sea, es antiético. Y ríos de refresco, ¿no? Porque, a ver, buena suerte consiguiendo un Topo Chico en un McDonald's, ¿no? O sea, todo es como... estás... Todo lo malo, o sea, ¿no? Potencia la obesidad, la desnutrición infantil, a través de manipulación, que es que el juguetito, que es otro plástico que se va a ir ¿no? Salvo los pocos que caen ahí en la lagunilla, la mayoría de juguetitos de McDonald's acaban en el bordo de Xochiaca. No, es terrible. Y con gente que empleada, infrapagada. Explotada. Ajá, explotadísima. Pues no vayan a McDonald's, oigan. No sé qué más decirles, que cómo se combate esto. Ahí sí, no yendo a McDonald's. Sí ha habido unos McDonald's que yo he visto que truenan, pocos. Había uno en la Avenida Universidad que tronó, lo cual quiere decir que ahí la gente iba a Burger King. No arreglaba nada. Pero mira, nada más porque sí es importante. Y además, sobre todo, no lleven a sus hijos. Si tienen hijos, hijas, hijes,
no los llevan a McDonald's, no les creen esa falsa idea de la felicidad, no les creen esas sinapsis que no necesitan. Hay muchas otras maneras de... Si quieren, trátenlos bien, llévenlos a comer sushi o yo qué sé, ¿no? O sea, llévenlos a algo realmente rico. La comida, el falso lleno de McDonald's es lo peor, ¿no? Quedas como con mal de puerco, pero luego te dura como 2 horas, ¿no? Por todo lo que platicamos con Diana en los ultraprocesados. Bueno, terrible. ¿Y saben por qué es más terrible? Pues porque nada más hagamos un corte de caja de lo que pasó el año pasado en el mundo, ligero, ¿no? No me voy a poner demasiado oscuro, pero vamos por los elementos, ¿no? O sea, tomen en cuenta el fuego. Bueno, ¿cuántos incendios masivos hubo alrededor del mundo y que ya van siendo como un legado anual, ¿no? En que nada más parece que lo que queremos como humanidad es que se supere el récord del año previo, ¿no? Recordamos todos y todas aquí, pues Australia, Grecia, California. Bueno, pues el año pasado tocó el turno a Canadá. Fíjate que después del verano en Canadá, 18 millones de hectáreas, 18 millones de hectáreas ardieron, 5% de los bosques canadienses. Entonces vean su mapamundi de confianza, vean su globo terráqueo, vean el tamaño de Canadá, piensen que la mayor parte de Canadá son bosques y ahora piensen que el 5% ya no existe porque se quemó por incendios desmesurados, ¿no? En Bolivia, bueno, fueron 2.7 millones de hectáreas. Hawái, pues recordarán que en febrero del 2023 se perdió una ciudad completa, ¿no? Una de las segunda o tercera ciudades más importantes, la Jaina. Nueva York también tuvo su momento de superfuegos. Y no se diga que en Grecia, pues no contentos con haber ardido el año anterior, la isla de Rodas la tuvieron que evacuar. Váyanse al agua, ¿no? Agua. Inundaciones sin precedentes, pues en Libia, con miles de muertos en 2 o 3 días de inundaciones en Libia. Turquía, China, España, Estados Unidos, Bangladesh, el este de Europa, todos ellos tuvieron inundaciones sin precedentes. Y Dubái, ¿no? Que es la ciudad del desierto, bueno, inundaciones. Y además fueron un par de semanas antes de la COP28 en Dubái, que se celebró pues, a finales de noviembre, principios de diciembre del 2023, y que demostró, esto es el encuentro de las partes, ¿no? Estas cumbres climáticas en las que los países se dan cita para tomar medidas contra el cambio climático, y que pues, cada año son una simulación más absurda. Esa es la que llegan todos en su jet privado, ¿no? Todo el mundo llega en vuelo, ¿no? Y además, este año pasado, el lobby de las petroleras fue más grande que cualquier otra delegación nacional. Ah, sí. Y además lo hicieron en Dubái, ¿no? Que es el país, claro, uno de los países por antonomasia de los hidrocarburos. Y eso es donde tenemos como nuestra frontera de qué hacer, ¿no? Contra el cambio climático. Y a la vez de todo esto, pues hubo sequías brutales en Latinoamérica, en muchas partes de México, en África. Y pues huracanes sin precedentes, ¿no? Acuérdense de Acapulco, sin ir más lejos. Y bueno, todo esto pues le da sentido no por nada Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, declaró: la era del calentamiento global ha terminado, empieza la era de la ebullición global. De la ebullición. 6 y 7 de julio de 2023, los días más calientes jamás registrados, con 17.2 y 17.23 grados. Esto es un promedio mundial, ¿no? Esto tomando en cuenta las temperaturas de todo el mundo. El promedio de 17.23 es altísimo. Nunca había habido días más calientes. Y si los juntan al resto de primeros 20 días de julio del 2023, son el periodo de calor más intenso de los últimos 100,000 años en el planeta. ¡Wow! Lo cual, pues, son palabras menores. Habrá que ver qué pasa este 2024, si superamos ese récord o no. Ya, y por bueno, favor, ya no. 43,000 especies en extinción, según la lista roja, 43,000 especies, sin tomar en cuenta los insectos. Si suman a los insectos, pues ya es casi, le pega hacia el 500,000, ¿no? Cuando hicimos el recorte en 2022... Sí. Eran 39,000. Ah, pues ahí ven cómo estos... Y bueno, todo eso, mientras tanto, seguimos criticando a los contados activistas climáticos, ¿no? Nos parece inaudito que vayan y manchen una pintura o que la verdad son las pocas gentes que no están locas, son la poca gente que se está dando cuenta de a dónde nos estamos tirando al precipicio. Y ya nada más para eso, por ahí hay un libro que sacó ahora Greta Thunberg. Es un libro que ella compila, es una compilación de textos. Se llama El Libro del Clima. También salió ahora en 2023 su versión en español.
Y ahí van a encontrar textos de Elizabeth Kolbert, de Naomi Klein, de las principales voces, digamos, que han estado en esto y que Greta Thunberg invitó, ¿no? a hacer un libro para no solo significar los grandes problemas, sino abrir las muchas perspectivas por las que podremos empezar a mitigar esto y sobre todo a pedir, pues, cierta rendición de cuentas a los gobernantes del mundo. En este caso no estamos hablando de una cosa local, es una tendencia global, y a las marcas y transnacionales y demás. En fin, ese es su pequeño corte de caja. Ojalá que el 2024, a través de que ustedes y nosotros no vayamos a McDonald's, logremos revirar esa cifra horrenda de varios miles de McDonald's anuales. Ojalá este sea el primer año que vaya a la baja. Me encantaría pensarlo. Y eso se hace cambiando una mente a la vez, cambiando un acto a la vez. Así que no tiren todo por la borda. Hay mucho que todavía vale la pena salvar de nosotros mismos. Ahí está. Y pues con eso cerramos este primer masaje cerebral del 2024. Muchísimas gracias, Andrés Cota. Muchísimas gracias a ustedes allá afuera por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo masaje cerebral. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor